La lluvia golpeaba las ventanas del juzgado de Sevilla como si quisiera ahogar los gritos de mi conciencia. Frente a mí, Miguel Ángel Vargas, el abogado más temido de la ciudad, me miraba con ojos que cortaban como cuchillos. Javier Solís, estás acabado, dijo, mientras presentaba pruebas de mi supuesta estafa, un caso que él mismo había tejido con precisión quirúrgica. Habían pasado 2 años desde que nuestras vidas se cruzaron por primera vez. Yo, un diseñador gráfico de 32 años, vivía de pequeños encargos en el barrio de Triana, soñando con abrir mi propio estudio. Miguel, de 34 años, era el hijo prodigio de una familia de juristas, un hombre cuya vida parecía tallada en mármol, impecable, fría, intocable. Pero bajo esa fachada de acero, yo había vislumbrado algo más, algo humano, algo roto. Fue en una noche de verano, en una taberna llena de humo y flamenco, cuando nuestras miradas se encontraron. Él estaba solo, bebiendo coñac, y yo, impulsado por una mezcla de valentía y vino, me acerqué. Hablamos hasta el amanecer, y aunque no pasó nada, algo en su risa me dijo que él también buscaba escapar. Sin embargo, el Miguel que ahora estaba frente a mí en el juzgado no era aquel hombre. Este Miguel era un depredador, dispuesto a destruirme por un malentendido financiero que él había convertido en un caso de fraude. Yo no era un estafador, pero las pruebas que él presentó, documentos falsificados, transferencias bancarias manipuladas, eran tan perfectas que incluso yo dudé de mi inocencia. La sala se llenó de murmullos mientras el juez golpeaba el mazo. Se suspende la sesión hasta mañana, anunció. Esa noche, no pude dormir. Caminé por las calles de Sevilla, bajo los naranjos que perfumaban el aire, preguntándome cómo había llegado a esto. Recordé las noches en que Miguel y yo nos mensajeábamos en secreto, fingiendo que éramos más que conocidos. Él nunca admitió lo que sentía, pero sus palabras, sus miradas, decían más de lo que su orgullo permitía. Yo, en cambio, me había enamorado de él, aunque nunca se lo dije. Y ahora, él estaba usando su poder para aplastarme. A la mañana siguiente, todo cambió. Recibí una llamada del Hospital Virgen del Rocío. ¿Es usted Javier Solís? El señor Miguel Ángel Vargas ha sufrido un accidente. Está en coma. Mi corazón dio un vuelco. Corrí al hospital, sin saber por qué sentía tanto miedo por un hombre que me estaba destruyendo. Cuando llegué, Miguel estaba despierto, pero sus ojos no eran los mismos. Me miró como si me conociera desde siempre, pero no recordaba nada más, ni su nombre, ni su profesión, ni el caso que había construido contra mí. Javier, susurró, tú eres mi pareja, ¿verdad? Mi mundo se detuvo. No lo era, nunca lo había sido. Pero en ese momento, algo en su voz rota, en su vulnerabilidad, me hizo asentir. Mentir fue más fácil de lo que esperaba. Los médicos me explicaron que Miguel había sufrido un traumatismo craneoencefálico tras un accidente automovilístico. Su memoria a largo plazo estaba fragmentada, pero, por alguna razón, mi nombre y mi rostro seguían anclados en su mente. Es raro, dijo el neurólogo, pero a veces el cerebro retiene lo que emocionalmente importa. Me sentí como un impostor, pero no podía dejarlo solo. No después de verlo tan frágil, tan diferente al hombre que me había enfrentado en el juzgado. Me convertí en su apoyo, su ancla. Le conté historias inventadas sobre nuestra relación, noches en la Plaza de España, paseos por el río Guadalquivir, risas compartidas en cafés escondidos. Él escuchaba con una mezcla de fascinación y tristeza, como si quisiera creer que esas memorias eran reales. Cada día, pasaba horas en el hospital, tejiendo un pasado que nunca existió, mientras intentaba ignorar la culpa que crecía en mi pecho. Fuera del hospital, el mundo seguía girando. El caso contra mí fue suspendido temporalmente, pero los socios de Miguel en el bufete comenzaron a sospechar de mi presencia constante. ¿Quién eres tú realmente, Javier?, me preguntó una abogada llamada Clara, con ojos que parecían atravesarme. No respondí. No podía. En cambio, me aferré a Miguel,
quien, a pesar de su confusión, comenzaba a mostrar destellos de su antigua chispa. Una tarde, mientras le leía un libro en la habitación del hospital, me tomó de la mano y dijo: «Gracias por no dejarme solo». Sentí que mi corazón se rompía. ¿Cómo podía mentirle a alguien que confiaba en mí tan ciegamente? Pero la mentira no podía durar para siempre. Una noche, mientras revisaba el teléfono de Miguel para buscar contactos que pudieran ayudarlo, encontré mensajes antiguos. Eran míos, de hace un año, cuando nuestras conversaciones eran más que amistosas. «No sé cómo decirte lo que siento», escribía él en uno de ellos. «Me da miedo». Lágrimas quemaron mis ojos. Él había sentido algo por mí, algo real, pero nunca lo admitió. Y ahora, yo estaba construyendo una relación sobre una farsa. Miguel salió del hospital un mes después, pero su recuperación era lenta. Se mudó a un pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz, y yo, incapaz de alejarme, me convertí en su sombra. Le ayudé a reaprender cosas simples, como usar su teléfono, como cocinar su tortilla favorita, como navegar las calles de Sevilla sin perderse. Cada día, su confianza en mí crecía, pero también lo hacía mi tormento. ¿Qué pasaría cuando recuperara la memoria? ¿Me odiaría por engañarlo? Una tarde, mientras paseábamos por el parque de María Luisa, Miguel se detuvo frente a un banco de azulejos. «Aquí nos sentamos una vez, ¿verdad?», preguntó, con una sonrisa tímida. Mentí de nuevo, asintiendo, pero su pregunta me hizo darme cuenta de algo: sus recuerdos estaban regresando, fragmentados, pero reales. Y con ellos, también regresaban las sombras de su antigua vida. Clara, la abogada, comenzó a investigarme. Descubrió que el caso contra mí seguía abierto y que yo había estado en el hospital con Miguel desde el primer día. «Estás aprovechándote de él», me acusó en un café. «No sé qué buscas, pero no te dejaré destruir su vida». Intenté defenderme, pero sus palabras eran un espejo de mi propia culpa. ¿Estaba ayudando a Miguel o solo satisfaciendo mi deseo de estar cerca de él? Esa noche, Miguel me besó por primera vez. Fue en la puerta de su apartamento, bajo la luz tenue de una farola. «No sé quién era antes», dijo, «pero sé que te quiero ahora». Mi corazón latió con fuerza, pero la alegría se mezcló con el miedo. Lo abracé, pero en mi mente solo podía pensar: esto no es real. No es justo. Los meses pasaron, y la vida con Miguel se convirtió en una rutina dulce pero frágil. Él comenzó a trabajar nuevamente en el bufete, aunque con tareas menores, mientras yo intentaba reconstruir mi carrera como diseñador. Pero la sombra de la verdad siempre estaba ahí, acechándome. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en su terraza, Miguel me preguntó: «Javier, ¿por qué nunca hablas de nuestro pasado? ¿Qué escondes?». Su voz era suave, pero sus ojos buscaban respuestas que yo no podía darle. Intenté cambiar de tema, pero él insistió. «Siento que hay algo que no me estás contando», dijo. «Y no puedo seguir viviendo en esta niebla». Me quedé en silencio, con el corazón en la garganta. No podía seguir mintiendo, pero tampoco podía soportar la idea de perderlo. Finalmente, le conté una verdad a medias: que nuestro pasado era complicado, que habíamos tenido diferencias, pero que ahora lo único que importaba era él. Me miró con desconfianza, pero no insistió. Días después, Clara apareció con una carpeta llena de documentos. «Encontré esto en la oficina de Miguel», dijo, mostrándome pruebas de mi supuesto fraude. «Él te estaba investigando antes del accidente. ¿Sabías que planeaba destruirte?». Mi mundo se derrumbó. No solo había estado mintiendo a Miguel, sino que él, antes de perder la memoria, me veía como un enemigo. Pero entonces, ¿por qué mi nombre era lo único que recordaba? Decidí confrontarlo. Esa noche, en su apartamento, le mostré los documentos. «Esto es lo que éramos, Miguel, tú contra mí». Él miró los papeles, confundido, y luego a mí. «No lo sé», susurró. «Pero no me importa quiénes éramos.
Solo sé quién eres ahora. Sus palabras me destrozaron. Lo abracé, pero la culpa era un peso que ya no podía soportar. No pude seguir viviendo con la mentira. Una mañana, mientras el sol se filtraba por las persianas de su apartamento, le conté todo. Le dije que nunca habíamos sido pareja, que yo había fingido ser su amante porque no podía dejarlo solo, que me había enamorado de él en el proceso. Esperé su ira, su desprecio, pero en cambio, Miguel se quedó en silencio, con los ojos fijos en el suelo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, con la voz rota. Intenté explicarme, pero las palabras se me atoraban. Porque te amo, confesé. Y tenía miedo de perderte. Él se levantó y salió al balcón, mirando la ciudad que comenzaba a despertar. Necesito tiempo, dijo, y mi corazón se hundió. Durante días, no supe de él. Me sumí en un torbellino de culpa y arrepentimiento, preguntándome si había destruido lo único bueno que había tenido. Pero entonces, una noche, Miguel apareció en mi puerta. No sé quién era antes, dijo, pero sé que no quiero estar sin ti. Me besó, y por primera vez, sentí que nuestra conexión era real, no una mentira que yo había construido. Miguel y yo decidimos empezar de nuevo, sin mentiras, sin sombras del pasado. Él abandonó el caso contra mí, convenciendo a sus socios de que había sido un error. Clara, aunque desconfiada, aceptó dejarme en paz, tal vez porque vio en los ojos de Miguel algo que no podía negar, amor. No fue fácil. Miguel seguía luchando con fragmentos de su memoria, y yo cargaba con el peso de mi engaño. Pero juntos, aprendimos a sanar. Pasábamos noches hablando de nuestros miedos, de nuestros sueños, de la vida que queríamos construir. Una tarde, mientras paseábamos por la orilla del Guadalquivir, Miguel me tomó de la mano y dijo, no importa quiénes éramos. Lo que importa es quiénes somos ahora. Sevilla, con sus calles llenas de historia y vida, fue testigo de nuestro amor. Nos mudamos juntos a un pequeño apartamento en el barrio de la Macarena, donde cada día era una oportunidad para redescubrirnos. Miguel comenzó a interesarse por el arte, inspirado por mi trabajo como diseñador, y yo aprendí a valorar la fuerza de alguien que había perdido todo y aún así encontraba razones para seguir adelante. Un año después, Miguel recuperó parte de su memoria. Recordó fragmentos de su vida antes del accidente, su infancia en Cádiz, sus años en la Facultad de Derecho, incluso algunos momentos de nuestras conversaciones pasadas. Pero nunca recuperó el odio que una vez sintió por mí. Tal vez el accidente fue una bendición, me dijo una noche, mientras mirábamos las estrellas desde la azotea de nuestro edificio. Me dio la oportunidad de verte de verdad. Nuestra historia no fue perfecta. Hubo días de dudas, de peleas, de miedos que amenazaban con separarnos. Pero cada vez que miraba a Miguel, veía a un hombre que había elegido amarme a pesar de todo, un hombre que había encontrado en mí algo digno de recordar. Y yo, que una vez fingí ser su amante, aprendí a serlo de verdad, no por obligación, sino por elección. En una ciudad donde el pasado y el presente se entrelazan como las calles de Sevilla, encontramos nuestro lugar. No éramos solo Javier y Miguel, el diseñador y el abogado. Éramos dos almas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado en la tormenta y habían decidido construir un futuro juntas. Y mientras el sol se ponía sobre el río, supe que, sin importar lo que trajera el mañana, nuestro amor sería suficiente.